¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado y estábamos acá esta mañana? ¿Se acuerdan? Una vez les conté que yo tengo un amigo político, veterano, de Buenos Aires, que se llama Fernando. No les digo el apellido. Es un amigo mío, personal, con quien trabajé muchos años cuando yo estaba en otra actividad. Él un día, charlando, me hizo una pregunta que creo que comenté con ustedes hará 4 o 5 años, o tal vez menos. Me dijo: Samuel, si vos te morís y descubrís que todo lo que vos creías sobre Jesús, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el Espíritu Santo, sobre Dios, sobre la Biblia, descubrís que todo eso era fantasía. Te morís y descubrís todo lo que creí era una fantasía, un engaño, una mentira o una ilusión. ¿Qué dirías? Y yo le contesté que no creía que llegara a pasar semejante cosa, pero que si pasara, no había perdido nada. Porque la fe me alimentó de tal manera a lo largo de la vida, y lo puedo decir ahora a esta altura de la vida, que si tuviera que vivir de nuevo haría exactamente lo mismo en cuanto a mi entrega al Señor Jesucristo. Trataría de evitar los errores que cometo y que he cometido, pero empezaría de nuevo con Cristo. Igual. Pero entonces le dije: pero mirá, Fernando, vos que sos grande como yo, esta conversación la tuvimos hace 30 años, más o menos. Vos sos ateo, ¿verdad? Sí, yo soy ateo. Vos no crees en nada, ¿no? No crees en nada. Así que si vos llegás a la muerte y descubrís que era verdad, que había cielo, que había infierno, que había Cristo, que la Biblia era la palabra de Dios y todo, vos sí perdés todo. Yo no pierdo nada, vos perdés todo, porque perdés el alma, perdés el espíritu, te vas al infierno sin Cristo. Él me miró y se fue. No es Fernando de la Rúa. Se fue. Y muchos años después vino a mi casa, a la otra casa, cuando nosotros vivíamos en la avenida Pellegrini. Y me dijo: ¿vos te acordás de la conversación que tuvimos años atrás sobre eso? Sí. Vos sabés que me quedé solo. Perdí mi familia, me doy cuenta que quería decir que se había separado, pero perdí mi mujer, perdí mis hijos, perdí todo, soy un desgraciado. Le digo: Fernando, quédate un rato, vamos a charlar. No quiso, se fue. El vacío de tener un Cristo muerto, porque él decía: yo acepto que Jesús vivió, pero nada más, vivió, como vos, como yo, vivió, se murió, se acabó. Dejó ahí una huella escrita a través de sus seguidores sobre su vida, pero se murió. Ahí estaba la diferencia. Yo creía y creo que Cristo vive todavía. Pero la ausencia del Cristo vivo es una cosa muy dramática. Eso le pasó a aquellos discípulos de Jesús que no eran de los 12, ni de los 11 cuando Judas ya se había suicidado, sino que eran de los otros discípulos, de los discípulos comunes y silvestres como nosotros, porque ninguno de nosotros es un apóstol. Ahora aparecen apóstoles por todos lados, son apóstoles, pero ninguno de nosotros es apóstol. Tuvo 12 Jesús. Uno lo traicionó y en lugar de él vino San Pablo, vino Matías, pero nosotros no somos apóstoles, somos discípulos. Discípulo quiere decir seguidor de Jesús. Y Jesús tenía muchos seguidores.
Tal vez no demasiados, 500 en Galilea, 120 en Jerusalén, pero unos cuantos. Y 2 de estos discípulos se habían quedado con la idea del Jesús muerto. Se había muerto. Como decía Fernando, se murió. Y todo lo que soñamos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, todo lo que creíamos, desapareció para siempre. Cuando se muere el ser en quien confiamos, perdemos la esperanza si ese ser dice que es Dios. Y la Biblia dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 13, y he aquí 2 de ellos, pero después sabemos que no eran de los 12, porque dice más adelante el pasaje, en el versículo 33 dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Quiere decir que no eran de los 11 que habían quedado, eran 2 como nosotros, 2 seguidores comunes y silvestres de Jesús. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes por la desilusión, por la frustración, por el sentirse solos, después de haber confiado en un líder que había muerto. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, por eso no era ninguno de los 12 apóstoles, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nos imaginamos que Él iba a traer la redención. Creíamos en Él, esperábamos en Él. Pero ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, es el domingo. Ya estamos en el 3er día. Viernes, sábado, domingo. Y es cierto que nos han asombrado ahora unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, es decir, al amanecer, antes que llegara la luz del día, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Es decir, le decían a Jesús, algunas mujeres tuvieron una especie de alucinación, como las personas que tienen alguna enfermedad mental. Quisieron ver unos ángeles y los ángeles les dijeron que Jesús había resucitado, pero no lo vieron resucitado. Y algunos han ido también, algunos de los nuestros, algunos discípulos, fueron al sepulcro y encontraron lo mismo que las mujeres les habían dicho, pero a Él no lo vieron, no lo habían visto. Entonces estaba la frustración. Porque si Jesús no resucitó, ¿para qué Edith preparó el programa de hoy? ¿Para qué cantamos las canciones? ¿Para qué Ariel empezó cantando? ¿Para qué hemos gritado, sí, ha resucitado? ¿Para qué nos hemos engañado entre nosotros? ¿Para qué tenemos Biblias? ¿Para qué tenemos himnarios? ¿Para qué tenemos iglesias? ¿Para qué tenemos cruces si no representan nada? Tantos que murieron crucificados en la historia antigua.
tantos que dijeron ser maestros, tantos que fueron rabinos, tantos que dijeron ser Dios. Pero si Jesús no resucitó, como decía San Pablo, vana es nuestra fe, y si demostráramos que Jesús no resucitó, nos volveríamos tristes a nuestra casa porque estamos viviendo una fantasía. Esa era la condición en que ellos estaban. Si hubiera estado ahí alguno de los apóstoles, tal vez hubiera dicho, vámonos a pescar de nuevo en el mar de Galilea, vámonos de nuevo a nuestro banco de los públicos tributos, vámonos de nuevo a nuestras actividades cotidianas, porque Jesús no resucitó. Fíjense que en ese camino hacia Emaús ellos se estaban alejando de Jerusalén. Estaban dejando a sus espaldas la experiencia de haber conocido a Jesús, porque finalmente Jesús terminó como terminamos todos, murió. Y tal vez deben haber pensado, murió y ya no hay esperanza, murió y es el punto final de la vida, y no hay nada que siga a ese punto final. Entonces, ¿para qué quedarnos? Simplemente para mirar el Gólgota, para mirar la calle por la que Jesús caminó, para mirar la Torre Antonia donde vive Poncio Pilato, para mirar el palacio de Herodes, donde Herodes solía ir en algunas épocas especiales, dejando su lugar en Galilea. ¿Para mirar qué? Para alimentarnos de recuerdos. Vamos a Emaús. Rara vez Jesús estaba en Emaús. Quizás nunca había estado. Vámonos. Yo, si creyera que Jesús no resucitó, no sigo más como pastor. Me pongo a escribir ciencia ficción. Me siento en la computadora y escribo novelas. Me busco un trabajo por ahí, si puedo, de traductor de algo, qué sé yo, de productor de seguros. A esta edad nadie me va a tomar. Pero volvería a qué, a nada. Me engañé, me engañaron. Creí en una fantasía, creí en una ilusión. Me dediqué a predicar esto, me hubiera quedado en la compañía de seguros donde la carrera que estaba haciendo ya me llevaba cerca de la gerencia. Me hubiera llenado de plata y no me hubiera hecho mala sangre. A lo sumo cuando tenía que echarle a algún empleado y decirle queda cesante. Si Jesús no resucitó, ¿para qué estoy acá arriba? Entonces me voy. No vale la pena ir detrás de una mentira. ¿Cuántas cosas así habrán pasado mientras caminaban rumbo a Emaús? Yo no sé si Jesús estuvo antes en Emaús en realidad. Solo sé que iban caminando. Solo sé que se iban alejando del lugar de la bendición. Porque Jesús les decía que se queden en Jerusalén. Ustedes ven el versículo 49, Jesús había dicho a los discípulos, se los dijo después, pero se los había enseñado antes también, aunque aquí está después, también se los había enseñado antes. Yo enviaré, dice el versículo 49, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén. Jesús les había enseñado eso antes y se los vuelve a repetir después. Quédense cuando yo me muera, quédense porque van a ver la resurrección, quédense porque el día que resucite yo voy a soplar sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, quédense porque en Pentecostés el Espíritu vendrá sobre ellos. Era lo que sabía Jesús. Quédense y esperen. Pero los discípulos de Emaús no se quedaban, se iban, porque no creían en las promesas de Jesús, no creían que Jesús podía resucitar. No se acercaban al jardín vecino a Getsemaní, donde estaba la tumba de José de Arimatea, en esa región de huertos del Monte de los Olivos. No se acercaban allí. No querían estar allí porque no creían que Jesús iba a resucitar. Claro, creer que Jesús va a resucitar es creer en lo imposible, creer en lo increíble, creer en el disparate. Yo me acuerdo de Renan, el famoso autor que nadie lee hoy porque poca gente lee libros. Renan era un autor anticristiano, aunque simulaba ser cristiano, era anticristiano. Y entonces él decía, bendita eres tú, María Magdalena, que te imaginaste que Jesús había resucitado. Benditas aquellas mujeres que imaginaron en su fantasía que Jesús estaba vivo en vez de estar muerto, porque de esa manera alimentaron la fe de millones y alegraron infinidad de vidas y transformaron infinidad de existencias y crearon nuevas esperanzas y forjaron nueva fe. Benditas aquellas mujeres y aquellos hombres
que tuvieron la fantasía de imaginar a Jesús resucitado. Renan. Pero estos que caminaban en Emaús ni fantasía tenían, ni ilusión, ni esperanza, nada. Los apóstoles tampoco, porque la última vez que cantaron una alabanza fue en la cena del Señor antes de ir a Getsemaní. Nada. Tenían el corazón triste, Jesús los vio. ¿Por qué están tristes ustedes? Y estamos tristes, contestaron, porque creemos que Jesús murió, nos ilusionó y se quedó muerto y es un cadáver encerrado en una cueva. Estamos tristes por eso, porque nosotros creímos que Él iba a redimir a Israel, que Él iba a ser la esperanza para el mundo, que un día íbamos a poder pintar por las paredes de toda la tierra Cristo, la única esperanza, y nos damos cuenta que era un tipo común y silvestre como cualquiera. Se quedó muerto ahí. No tenemos ganas ni de tener una ilusión, no tenemos ganas de tener una esperanza, no queremos creer más, nos vamos, que Jerusalén se quede atrás, como el teatro que un día vimos, pero no era más que teatro, nos vamos a Emaús, caminamos, nos vamos, que quede allá atrás el recuerdo de una fantasía que no valió la pena. Entonces Jesús se enoja. Fíjense que estaban tan tristes que no se daban cuenta que Jesús estaba vivo. A veces hay gente triste en las iglesias porque no se dan cuenta que Jesús está vivo, aunque saben que resucitó. Y no saben que Jesús está al lado nuestro aunque no lo sintamos, porque uno puede sentir o no que Jesús está, pero sienta o no sienta, Jesús está igual. Porque Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está acá presente. Y bueno, uno siente que está, otro siente que no está. Uno está amargado, otro está contento, uno tiene fe, el otro no tiene fe. Uno cree, el otro no cree, pero Jesús está igual. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo Él. No depende de lo que yo crea, ni de lo que yo sienta, ni de lo que yo piense, sino simplemente Él está y estaba ahí. Y los discípulos estos contándole, Señor, estamos tristes, estamos desilusionados, estamos frustrados. Jesús se murió y Él estaba caminando con ellos. Entonces se enoja. Y dice la Biblia en el versículo 25 de este capítulo 24 de Lucas. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como diciéndole, ¿para qué tienen la Biblia ustedes? ¿Para qué tienen la Escritura? ¿Por qué no estudian un poco más? ¿Por qué no miran un poco más? ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero no les dijo, yo soy Jesús, miren, que te resucitó. No, Jesús quería que lo entendieran por el camino de la fe en esta palabra que es la Escritura, la palabra de Dios. Por ahí algunos están diciendo, tengo que esperar que Dios me muestre una revelación especial. No, Jesús no quiso en ese momento decirles, miren, yo soy Jesús, ven, resucité, no se preocupan más. O esperen que ahora va a venir una voz del cielo que va a iluminarlos y Dios les va a hablar personalmente de una manera distinta y particular. No, les dijo, ¿por qué no leen lo que está escrito? Y comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, en las Escrituras. Esto, las Escrituras. Por ahí viene alguien y me dice, ¿sabe, pastor? Dios me dijo tal cosa. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Esta mañana a qué hora? A las 7:10. Bueno, muy bien. ¿Estaba despierto usted? Sí. Y Dios le dijo algo. Bueno, ¿qué le dijo? Me dijo tal cosa. Mire, cuando Dios habla, es tan cuidadoso que hasta Jesús que hablaba, cuando tenía que afirmar algo, usaba la Escritura. Porque puede decir, mírenme, soy yo, acá estoy. No, tenía que hacer pensar eso, acá están las Escrituras, esto es la revelación. Y le mostraba. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, que caminó bastante tiempo al lado de ellos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y cuando llegaron a Emaús, él hizo como que iba más lejos, en realidad no es que Jesús simulara,
sino que Jesús quería medir el grado de interés de ellos. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros. Ni se imaginaban a quién le decían, quédate con nosotros. ¿Saben? Hay gente que le dice a Jesús, quédate conmigo. Señor, quédate acá. Pero el Señor no necesita que se lo digamos, se queda igual. Está siempre presente. Cuando nos portamos mal también. Está presente. Porque es nuestro juez. Quédate con nosotros, pues se hace tarde, el día ha declinado, está anocheciendo. Quédate. Y entonces entraron. Y cuando se sentaron a la mesa, Jesús hizo algo que vamos a recordar esta noche, que vimos ayer en el casamiento también. Tomó el pan. Y hay una manera como lo hizo Jesús, que ninguna otra persona lo puede hacer. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Estos discípulos no habían estado con los 11 en la noche de la cena, el jueves. No habían estado. Pero ya se habían enterado, ya lo habían comentado. ¿Sabés lo que hizo Jesús en la cena de la Pascua? Agarró el pan, lo bendijo, lo partió y nos dio diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y ya se habían enterado, había corrido. Jesús quiso recordar eso con ellos, pero no se los dijo. Les recordó el símbolo. Anoche hablábamos cuando la pareja que se casaba compartía el pan partido y la copa de vino que representa la sangre de Jesús. El precio que Dios pagó en Cristo, cuerpo y sangre, para nuestra redención y para unir a Cristo y la Iglesia, Cristo cabeza y la Iglesia cuerpo, y el matrimonio como símbolo. Pero en este caso, Jesús toma el pan y es suficiente. Vieron en Jesús el símbolo, un símbolo tan importante, tan glorioso, es tan solemne la cena del Señor. Y lo reconocieron, ahí lo reconocieron. ¡Uy! Y cuando lo reconocieron, Jesús desapareció. Entonces se dijeron entre ellos, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No arde el corazón de ustedes ahora? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras Él nos hablaba en el camino, porque Él está aquí también. Y nos abría las Escrituras. ¿Cuánto tiene de importancia esto, la Escritura? Que Jesús usó para alejar al diablo en la tentación en el desierto y usó para convencer a estos discípulos sencillos que eran de los discípulos comunes, digámoslo así, el día de su resurrección. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino abriéndonos las Escrituras? ¿No arde nuestro corazón en este momento sabiendo que Jesús está vivo y que Él nos habla? No con las palabras de este pastor, que es un hombre común y silvestre, sino con la palabra de la Escritura. Yo estoy vivo y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Cristo vivo. Él resucitó. Y para terminar, entonces, aquellos que se quedaban porque era tarde ya, porque estaba por oscurecer, porque era la noche que se avecinaba, porque estaban lejos de Jerusalén, se levantan en la misma hora, en el mismo momento, y vuelven a Jerusalén. Ya no se alejan, ya no dan la espalda a la ciudad. Vuelven a la ciudad de la promesa, la ciudad del Espíritu Santo. No como dice un amigo nuestro por radio continuamente, esta es la ciudad del Espíritu Santo. La ciudad del Espíritu Santo es Jerusalén, no Rosario. Porque ahí bajó el Espíritu Santo. Vuelven.
vuelven al punto de partida, vuelven al lugar donde Jesús les iba a repetir, no se vayan de acá, esperen el Pentecostés, quédense acá, vuelven y encuentran a los 11 reunidos y a otros que estaban con ellos, comentando, tal vez hablando de las cosas que habían pasado, y le dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente. Decían entre ellos, los que estaban ya sabían, porque le ha aparecido a Simón. Cuando ellos traen una noticia, los otros también la tenían. Les dicen a ellos que vuelven a Jerusalén, les dicen, miren, lo que ustedes descubrieron en el camino, nosotros ya lo habíamos descubierto acá. Ha resucitado el Señor de verdad, ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Y mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz. Paz a vosotros. Salgamos esta mañana con la paz de Dios, porque Jesús vive y está a nuestro lado, sintamos o no que Él esté. Tristes, amargados o contentos y felices, Él está. Y cuando Él está, Él es nuestra paz. Es para decirnos, no se gasten en otras cosas. Tengan paz. Yo estoy vivo y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias porque vives, porque has resucitado, porque has levantado de los muertos el cuerpo de tu Hijo y nos has dado la certeza de tu permanencia con nosotros en la persona de Jesús. Gracias por tu paz. Permítenos salir, Señor, de este lugar llevando tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.